Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a entrar en la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Es un libro muy corto, tiene 3 capítulos, pero son 3 capítulos muy cerrados, muy de aprendizaje. Es un capítulo de bendición para nuestras vidas y vamos a compartir varias cosas sobre el libro de Tito. Una de las que vamos a compartir, y yo creo que leyendo el libro de Tito y leyendo algunos comentarios bíblicos y otros teólogos que hablan sobre la teología, sobre el libro de Tito, hay una interrogante que es importante para nuestras vidas y que nosotros tenemos que analizar y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Y el tema que Dios me ha dado es: ¿para qué Dios nos llamó y para qué fuimos entrenados? ¿Para qué Dios nos llamó y para qué fuimos entrenados? Dice la Biblia que Dios nos llamó desde la fundación del mundo para servicio de su obra. Y hay unas grandes interrogantes que surgen: ¿para qué Dios nos llamó? Y otra de las interrogantes que surgen es: ¿por qué Dios nos llamó a mi vecino, a mi hermano, a mi amigo o a mi primo? ¿Por qué no los llamó a ellos a sufrir cuando la Biblia dice: en el mundo tendré aflicciones, pero confía en mí? Dios nos llamó a nosotros ¿para qué? Para sufrir, para padecer o para cumplir el propósito. ¿Para qué Dios me llama? Y es interesante poder hacer esta pregunta en nuestras vidas: ¿para qué Dios me llamó? ¿Y para qué fuimos entrenados? ¿Para qué Dios me está entrenando? ¿Para qué Dios me está enseñando la Biblia? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué yo soy creyente? ¿Para qué yo soy cristiano? ¿Para qué yo soy discípulo de Cristo? ¿Y para qué Dios me ha colocado donde estoy? Y la otra pregunta también es: ¿para qué Dios me ha colocado en el lugar donde estoy o en la posición donde estoy? Sea misionero, sea pastor, sea líder, sea ayudante, sea maestro de la escuela dominical, sea maestro de niños, está viendo, o sea un hombre que le gusta dar el refrigerio a los niños. ¿Para qué Dios me llamó y para qué fuimos nosotros entrenados? Son 2 preguntas interesantes que surgen en el libro de Tito. Es por eso que el libro de Tito surge con 3 énfasis importantes. Una, la organización de la iglesia. Segundo, una doctrina sana. Pablo nos habla que la organización de la iglesia es importante. Hacer la obra misionera, pudiéramos decir que es la base de una casa, es la base de un edificio, pero la construcción de una casa, la construcción de un edificio se basa en la organización de la iglesia. ¿Cómo se ha de organizar? A nivel pastoral, a nivel de liderazgo, a nivel de principio, de valores que se establece dentro de la iglesia como iglesia local. Y la otra cosa es la doctrina. ¿Cómo enseñamos la palabra de Dios dentro de la iglesia? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se debe andar? ¿Cómo se debe organizar? ¿Qué es lo que se debe decir en la palabra dentro de una iglesia? Además, a través de la doctrina sana, a través de una enseñanza bíblica. ¿Está viendo? Y tercero, una vida santa. No solamente cómo organizar una iglesia, no solamente aprender de la enseñanza sana, que es la palabra de Dios, sino también cómo vivir una vida sana ante Cristo, ante una sociedad. Como lo dijo la palabra de Dios en Lucas, que dice que Jesús crecía en sabiduría, crecía en conocimiento, pero también crecía en gracia para con Dios, pero también para con los hombres. Y Pablo da un énfasis a Tito sobre una vida santa, una vida santificada delante de la iglesia, como también delante de Dios, delante de la iglesia y delante de una sociedad. Entonces, es importante que podamos ver que Dios está haciendo grandes cosas. Otra de las cosas que tenemos que aprender en Tito, que nos llama mucho la atención, es que Tito era griego, era un creyente de Pablo, y Tito era un gentil. Un Pablo, siendo judío, capacitado y preparado, hace parte de la Biblia. Tito, que es un hombre griego y gentil. Uno quisiera ver culturalmente, cuando uno ve toda la Biblia, que todos quisieran ser judíos, todos los libros fueran judíos. Pero si usted pone a ver varios autores de la Biblia, como Tito, como Timoteo, Filemón, ahí específicamente de Tito, es un hombre griego, pero también gentil. Y eso nos muestra algo interesante,
que no solamente el liderazgo, los creyentes no solamente abarcan a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestra familia, sino que abarca más allá de lo que no tenemos o de lo que no somos. Por ejemplo, yo soy venezolano y estoy aquí abriendo iglesias en México. Usted mexicano y usted mexicano, como lo dicen los pueblos, somos chilangos aquí en Ciudad de México, pero nos vamos a los pueblos. El chilango se va a los pueblos a alcanzar a las otras personas que nos dicen chilango. O sea, de diferente manera nosotros estamos llevando el evangelio no solamente a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, sino también a aquellos que son diferentes a nosotros, que son de otras culturas, que son de otras naciones, que son de otra forma de ver la vida, de otra forma de ver la Biblia, otra forma de ser creyente, y de alguna manera nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación para ellos también. Entonces tenemos que comprender que Pablo, siendo judío, predica a Tito, y Tito se convierte en un líder, en un discípulo, no en un creyente. Creyente hay muchos, discípulos hay pocos. Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Porque mucha gente puede reconocer a Dios, puede creer en Dios, pero no puede seguir a Dios. Hacen sacrificios, hacen holocausto, pero lo que Dios quiere es la fidelidad. Lo que Dios quiere es que podamos servir con amor, con misericordia, así como Cristo lo hizo en la tierra como ejemplo. ¿Está viendo? Entonces, Pablo nos enseña tres grandes temas. Organización de la iglesia, la enseñanza de una iglesia sana, bajo sujeto a la palabra de Dios, de lo que Cristo ha establecido en los tiempos de Pablo. Y en nuestros tiempos, la Biblia. Y la tercera es tener una vida santa delante de Dios, delante de la iglesia y también delante de una sociedad que nos necesita. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que aprender de Tito? Vamos a ubicarnos en Segunda de Corintios, capítulo 8, Segunda de Corintios, capítulo 8. Mire de dónde sale Tito, de dónde sale el Tito. Si usted puede ver, usted puede leer Primera y Segunda de Corintios. Es una iglesia problemática, es una iglesia que tiene muchas dificultades, pero ahí surge este creyente. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 16, 19 y 23? Mire lo que dice el versículo 16. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Lo que vemos en el versículo 16 es una acción voluntaria. Es una acción voluntaria, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Mire, Dios no coloca el querer por el hacer por su buena voluntad en los corazones del creyente si nosotros no estamos convencidos de que Dios nos va a usar o nos está usando. O sea, Dios quiere que usted sea un siervo, Dios quiere que usted le ame, Dios quiere que usted haga muchas cosas por él, pero Dios puede decir 5, 6, 7 veces, decirle las cosas, pero si usted no está en su corazón hacerlo, usted nunca lo va a hacer, aunque el Espíritu Santo le hable, aunque la Biblia se le diga, hasta que un hermano le diga, el misionero le diga, el pastor le diga, aunque la gente cristiana de oración le diga, usted nunca va a escuchar, usted le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, porque en su corazón no está la naturaleza de amar, de querer, porque verdaderamente no ha sido tocado por el poder de la gracia, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del sello, cual nos va a permitir llegar al reino de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. No hemos sido tocados por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo expresa a través de Tito, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es esa solicitud por la cual Dios coloca en el corazón de Tito ayudar a Pablo en el ministerio? Si usted ve el capítulo 8, está hablando de la ofrenda para los santos. Eso quiere decir que Pablo da gracias a Dios porque Dios está colocando no solamente el anhelo de Tito es ayudar a los hermanos, sino que Dios refuerza el anhelo de Tito y le dice que Dios coloca en su corazón aportar para la obra de Dios de los misioneros. Es algo voluntario, es algo que nace en nuestro corazón. Cuando nosotros somos de fe,
Cuando nosotros creemos, cuando nosotros realmente estamos convencidos que hay un Dios todopoderoso, de que Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. El deleítate a sí mismo, Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, Dios coloca en nosotros, refuerza el anhelo de nuestro corazón. Ejemplo, yo quisiera que muchos niños llegaran a Dios. Yo anhelo eso, pero yo le digo al Señor, yo quisiera ayudar a muchos niños, pero yo solo no puedo. ¿Cómo Dios refuerza esa oración y ese anhelo? Dios me manda un equipo de trabajo para trabajar conmigo, que anhelan ayudar a los niños. Entonces hay un anhelo en mi corazón, yo lo hago, pero yo quisiera más, hacerlo más para los niños. Pero ¿qué hace Dios? Me manda un equipo. Entonces así le sucedió a Timoteo. Él anhelaba ayudar a los misioneros. Había algo en su corazón por ayudarlo más allá, no solamente de ser creyente, no solamente de ser un discípulo, sino que los misioneros, Pablo entregaba su corazón a la obra, y Timoteo era un hombre amante de la obra que quería ayudar más allá, no solamente de predicar, sino de ayudarlo financieramente, porque él creía que ellos podían llegar más allá. A lo mejor donde Timoteo no podía llegar, ellos iban allá a llevar el evangelio. Pero él tenía un anhelo, a lo mejor ayudaba con poquito, pero dice la palabra de Dios que Dios puso gracia en él. Dios puso gracia en su corazón. Está viendo, y termina el versículo diciendo la misma solicitud por vosotros. Entonces, Tito hace una fuente, hace una base fundamental para esa ofrenda para los santos. Versículo 2 del versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Dice, y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Eso quiere decir que Tito fue un siervo de confianza de la iglesia. Fue un siervo de confianza de la iglesia. La iglesia da un donativo para la obra misionera y toma como plataforma a Tito para llevar el mensaje y para llevar esa ofrenda a los misioneros. Entonces, tenemos que ver esos principios y esa característica de la vida de Tito que nos enseña a nosotros. Todos nosotros somos un discípulo o un creyente de alguna persona que alguna vez nos evangelizó y nos discipuló. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi discipuladora. Mi discipulador fue mi hermana Marlene. Con mi hermana Marlene yo recibí a Cristo, pero con Ranger y con mi pastor Custodio y la esposa del pastor, nuestra hermana Julia, yo recibí el discipulado. De ellos yo recibí mi discipulado. Yo me acuerdo quiénes fueron mis maestros de comienzo para el crecimiento. Y yo puedo decir que gracias a Dios hoy soy y enseño lo que he aprendido con esa generación que ha enseñado a mi vida, no solamente de organización de iglesia, sino de doctrina sana y de una vida sana. Una vida santa, no solamente delante de Dios, sino delante de la iglesia y delante de una sociedad. Necesitamos aprender de nuestra generación, de lo que nos están enseñando cuando Cristo vino, así como Pablo le enseñó a Tito y Tito le va a enseñar a otro creyente. Así también nuestros pastores nos enseñaron a nosotros y nosotros debemos enseñar a otros. Es por eso que cada uno de nosotros no podemos romper la cadena por la cual viene la generación de evangelización a nivel del siglo I. Desde el siglo I, Jesucristo nos dio un mandato: ir a las naciones y predicar el evangelio. Ya hay una cadena desde Cristo. Cristo nos está enviando a llevar el mensaje de salvación. Y Tito pudo entender ese llamado de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa debemos aprender de Tito? Vamos a ubicarnos en 2 Corintios 8, versículo 23. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestro hermano, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mire, una de las grandes características que tiene Tito es compañero y colaborador. ¿Qué somos nosotros? Si Tito
Si el maestro de Tito fue Pablo y Pablo le enseñó y él pudo aprender estas características, tener una acción voluntaria, o sea, poder entender el trabajo de Pablo. Segundo, ser siervo de confianza de la iglesia, ser un hombre dado a la obra de Dios dentro de la iglesia, del trabajo, a pesar que la iglesia de Corintio era una iglesia desordenada, que tenía muchos problemas, él fue un hombre fiel a la palabra. No importa cómo sea la iglesia, ni quiénes están en la iglesia, si son malos, si son buenos, si son altaneros, no importa. Nosotros, Tito nos está mostrando que nosotros no vamos por los hermanos, nosotros vamos por Cristo, para servir a Cristo, para mostrar a Cristo, para servir a Cristo, para orarle a Cristo, para ayudar a través de Cristo. Nosotros, nuestra imagen y nuestro corazón debe estar puesto en Cristo. Está viendo. Y Tito no se descarrió porque la iglesia de Corintio hacía desastre. No podemos seguir la contraparte en la vida de una iglesia que está desordenada. Tito estaba claro con la enseñanza de Pablo. Es por eso que tenemos que comprender el evangelio que nos presentan, por la cual hemos aprendido, por la cual nos enseñan a través de los discipulados. Entonces también Tito despierta un sentir en ser el compañero y colaborador. Pablo lo expresa. Así lo expresa Pablo a través de la Biblia en 2 Corintios 8, capítulo 8, versículo 23. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Pablo hace una expresión muy hermosa del ministerio por la cual Pablo lo ha llamado. Capítulo 1, versículo del 1 al 4. Mire cómo Pablo se expresa para decir que él es llamado de Dios. 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracias y misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo hace desde el versículo 1 al versículo 4, Pablo hace varios énfasis. 1. Pablo hace varios énfasis en relación con el Padre. Padre era un siervo de Dios. Pablo hace una referencia, es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Recuérdense que siervo es esclavo, apóstol es enviado. Y Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, es que nosotros somos esclavos de Dios. Por eso la Biblia dice en Gálatas, que dice 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros somos esclavos de Dios. Segundo, somos apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos enviados a llevar el evangelio hasta los últimos rincones del evangelio. El apostolado no tiene una autoridad, el apostolado tiene un significado, es enviado. Nosotros somos enviados por la palabra de Dios, somos enviados a llevar el evangelio hasta los últimos rincones. Por eso hay gente que se dice ser apóstol entre comillas, pero no son enviados de Dios, por el apostolado llegó hasta los 12 apóstoles. Pero en el significado teológico, nosotros somos apóstoles porque somos enviados como significado, como palabra, no como una autoridad. Como apóstol nosotros somos enviados, pero sigue diciendo la palabra en segunda característica, es en relación con el Hijo. Nosotros tenemos que entender que como siervos somos esclavos y que como apóstol Cristo nos mandó a llevar el evangelio hasta los rincones de la tierra. Lo tercero que vemos en el versículo 3 es en relación con la palabra. Tú y yo somos un predicador del mensaje de la palabra. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. No está hablando por medio de la ilusión. No está hablando por medio está hablando por medio del sueño. No está hablando por medio de algo una vocecita que estoy oyendo por allá. No, está hablando sobre la palabra de Dios, sobre la predicación del mensaje.
Y en nosotros tenemos ya una palabra revelada, que aquí está. Ya está la palabra revelada por la cual nosotros debemos aprender a través de ella para poder ¿para qué la predicación? ¿Para qué Dios se manifestó su palabra por medio de la predicación? Que fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por medio de él, ya la palabra fue manifiesta a nosotros para llevar el evangelio hasta los últimos rincones de esta tierra. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? ¿Cuál es la cuarta cosa que tenemos que ver en relación con Tito? En relación con Tito, para Tito, Pablo era su padre espiritual. Por más que sea, hay que hacer varias preguntas. Si nosotros somos plantadores, pastores y líderes, ¿cuándo nosotros pensamos adoptar un Tito? ¿Cuándo pensamos nosotros tener un Tito? Un Tito que accione voluntariamente, un Tito que sea de un siervo de confianza, un Tito que sea compañero y colaborador. Cada uno de nosotros tenemos que tener un Tito. Necesitamos pensar en eso. Señor, ¿dónde está mi Tito? Es por eso que vemos varias cosas que tenemos que entender. ¿Quién era Timoteo y Tito? ¿Quién era? Timoteo y Tito habían sido servidos con Pablo. Eran hombres entregados, eran creyentes de Pablo. En algunos de sus viajes misioneros sirvieron a Pablo, sirvieron a la obra, se ganaron el respeto y la confianza de Pablo. Ahora, Timoteo fue llamado como líder a la iglesia de Éfeso y Tito fue llamado como líder en Creta. Pablo era un plantador y más que un plantador, era un capacitador. Enviaba misioneros. Dejaba misioneros en los campos. Pablo estaba en la obra misionera. Hacía los grupos, evangelizaba. Pero si usted puede ver, en los campos misioneros de Pablo, Pablo sufría. Porque en unos campos lo sacaban a piedra, en otros lo criticaban, en el otro lo maldecían, en el otro pasaba dificultades, había problemas. Siempre, siempre. En cada lugar donde Pablo iba, había dificultades con el evangelio. Pablo pagaba, como decir, los platos rotos. O por el evangelio había dificultades en esa comunidad. Pero Pablo nunca menguó. Pablo siguió adelante. Pablo hizo la plataforma para hacer una iglesia. Pablo hizo la plantación de iglesia. Pablo hizo la estructura. Pablo hizo las columnas del evangelio en ese lugar, en Efesio y en Creta. Ahora, ¿qué necesitaba Efesio? ¿Qué necesitaba Creta? ¿Qué necesitaba un líder? Necesitaba alguien que los guiara a la formación eclesiástica. Pablo necesitaba gente con corazón dispuesto a la obra de Dios. Gente que estuviera dispuesta a entregar su corazón a la organización de la iglesia, a la enseñanza de una doctrina sana y a enseñar la vida santa. Es por eso que vamos a ver en los capítulos próximos, vamos a ver varias cosas. Una, vamos a ver los requisitos de los ancianos. Los requisitos de los ancianos son dados en las condiciones de Creta. Y ahí vamos a ver la importancia que tiene que tener una iglesia ordenada. Tener gente para que ayude a las iglesias que se van a constituir. Necesitan tener un corazón dispuesto, una doctrina sana, una vida sana en el Señor, para que puedan ordenar una iglesia ordenada delante de Dios. Lo segundo que vamos a ver en los próximos capítulos es la conducta de los cristianos, por la cual el Salvador nos ha dado a nosotros un propósito, no solamente para vivir una conducta delante de Dios, sino también delante de la iglesia y también delante de una sociedad. Es por eso importante los requisitos. Lo tercero también que vamos a ver es la conducta para los incrédulos, las personas que aceptan a Cristo, la gente que se acerca a Dios. Es importante que podamos comprender
que la misericordia de Dios, por la cual nos ha dado a través de la salvación, es un proceso transformador. No podemos decir que somos hijos de Dios y seguimos viviendo la vida pasada. Necesitamos ser transformados para el cumplimiento de la gran comisión, porque si no somos transformados, no podemos ver la visión de Dios, no podemos ver el amor de Dios, no podemos andar en la misericordia de Dios. Vamos a ver a la gente en problemas y dificultades, pero no la vamos a ver como solución. No la vamos a ver a la gente como una esperanza de que Cristo entre en el corazón del creyente, porque si no ha entrado en nosotros, no puede entrar en el creyente. Porque nosotros tenemos que tener tres cosas: una iglesia ordenada, tenemos que tener una iglesia firme y tenemos que tener una iglesia práctica que lleve el evangelio hasta los últimos de la tierra. Es por eso que yo les digo, ¿para qué Dios nos llamó y para qué fuimos entrenados? ¿Para qué Dios nos llamó y para qué fuimos entrenados? A partir de hoy, vamos a empezar a ver Tito, un discípulo, un creyente, que fielmente siguió las pisadas de Pablo para el servicio de su obra. Y Pablo le dice, quédate aquí en Creta, para formar, para organizar la iglesia, para enseñar y para demostrarle a ellos cómo se debe vivir una vida cristiana. Es que por esto concluyo, para que el miércoles ya continuemos con Tito capítulo 1, versículos 5 al 16. Cierro con el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como Pablo mandó a Tito a Creta, Tito tiene deber de capacitar, adiestrar, discipular, pastorear, guiar, fortalecer, entregar su vida por los líderes, para que los líderes sean hombres de Dios en la organización, en la doctrina y en su vida para las ciudades que Tito va a asignar pastores y líderes. Es por eso que Dios nos ha dado una gran responsabilidad a usted y a mí, de llevar el evangelio a los últimos rincones de nuestro país, de Ciudad de México, de las colonias, de los barrios. Pero también tenemos que pensar que Pablo no es un pulpo, que yo no soy un pulpo, que usted es un pulpo. No, nosotros no somos el todo. Trabajamos en conjunto para el crecimiento de la obra. Nosotros comenzamos a hacer la columna, pero el liderazgo de cada comunidad debe comenzar a construir su hogar, deben comenzar a construir su iglesia, deben comenzar a enseñar la palabra de Dios, deben comenzar a tener una vida de transformación dentro de una comunidad incrédula que necesita a Jesucristo. Entonces, así como Pablo ha dejado a Tito en Creta, hoy nuestro hermano Luis ha sido dejado en Huixquiluca. Necesitamos crecer, necesitamos entender que hay mucha necesidad en estas colonias. Hay 1,000 o 2,000 colonias dentro de la Ciudad de México y necesitamos establecer iglesias en esos lugares. Necesitamos establecer vida de Cristo en esos lugares. Necesitamos establecer esperanza en esos lugares. Es por eso que es importante que nosotros podamos entender por qué es importante ver los requisitos de los ancianos, la conducta de los cristianos y la conducta para los incrédulos de cómo debe vivir el liderazgo dentro de una colonia o barrio o comunidad. Oramos. Señor, estamos agradecidos por tu misericordia. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Tú nos has llamado, Señor, para capacitar, para entrenar, Padre Santo. Así como tú me has llamado a mí para servirte y honrarte, Señor, por la cual yo he sido capacitado hace 20 años, por pastores, por líderes, por misioneros, Padre Santo, que me enseñaron a seguirte, Padre, que me enseñaron a serte fiel, a creer por fe que tú puedes tener grandes cosas para nuestra vida y para una comunidad que necesita de Dios. Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor, y por permitirnos una vez más poder ver que tú nos usas a nosotros para enseñar a otro, para que ese creyente o ese discípulo pueda enseñar a otro, Padre Santo, a participar de tu obra. Padre, bendice la multiplicación y que sea tu Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y el entendimiento para guiarle. En el nombre de Jesucristo damos gloria. Amén
y amén. Dios le bendiga.